un público adulto, se recomienda discreción. El FBI es la agencia de orden público más sofisticada del mundo y persigue a los delincuentes más peligrosos. Hoy le presentamos Chris Watts mató a su esposa embarazada y a sus 2 hijas, esto es lo que dijo en prisión. Según revelan los medios norteamericanos, Watts colaboró con la escritora Sherilyn Cadell contándole cómo sucedieron los hechos de aquel 13 de agosto en el que Sanaan y sus 2 hijas, de 4 y 3 años de edad, encontraron la muerte. Mediante cartas, el hombre le reveló cosas que supuestamente nadie más sabía, ni siquiera el FBI, escritos que fueron plasmados en el libro Letters from Christopher. Tras su captura y luego en el juicio, Chris aseguró que los asesinatos no fueron premeditados, sin embargo, en una de sus misivas le contó a Cadell todo lo contrario. Además, le narró con detalles cómo asesinó a su esposa. Cuando se durmió, de alguna manera supe cómo apretar con mis manos sus venas yugulares hasta que se cortó el flujo de sangre a su cerebro, y se desmayó. Sus ojos se llenaron de sangre y mientras me miraba, murió. Supe que se había ido cuando se orinó encima, sabía que, si continuaba viva, ella haría todo lo posible por alejar a mi amante. Watts previamente le dijo a la policía que él mató a su esposa después de que ella estranguló a sus hijas. Pero luego reconoció en la entrevista que era una mentira y que él era el único responsable de los asesinatos. En las cartas, Watts admitió que intentó sin éxito asfixiar a sus hijas con una almohada después de asesinar a Sanaan, pero ambas niñas recuperaron el conocimiento y encontraron a su papá envolviendo a su mamá en una sábana. Chris les habría dicho que Sanaan estaba enferma y que debían llevarla a un hospital. Luego subió el cuerpo en la parte trasera de su camioneta y ubicó a las niñas a su lado. Se dirigió a uno de sus lugares de trabajo, un campo petrolero a unos 60 kilómetros de su casa en el condado de Frederick, Maryland, Estados Unidos. Enterró el cuerpo de su esposa en una tumba poco profunda. Luego regresó a su vehículo donde asfixió a sus pequeñas hijas con una manta y escondió los cadáveres dentro de un tanque de aceite ubicado en el mismo lugar. Sentado en una prisión de Colorado, Chris Watts recordó sentirse confundido y no tener planes después de matar a su esposa embarazada y sus 2 hijas. Parecían la familia perfecta, pero había uno de ellos que estaba muy lejos de serlo. El caso de la familia Watts conmocionó a todo Estados Unidos a medida que se fueron descubriendo los escalofriantes hechos donde Christopher Lee Watts asesinó a su esposa y a sus pequeñas hijas para luego arrojarlas en un tanque de petróleo gigantesco. En una entrevista de casi 5 horas con funcionarios, Watts habló sobre su estado de ánimo en las semanas y meses previos a su condena y reveló qué fue lo que lo llevó a declararse culpable de sus delitos. La misión de Watts era desaparecer a Sanaan Catherine Watts, su esposa con 15 semanas de embarazo, y las niñas Bella Marie Watts y Celeste Catherine Sis Watts para quedarse con su amante, la cual sostiene no sabía sobre las intenciones de Christopher. Watts, de 33 años, asesinó a su esposa embarazada, Sanaan, de 34 años, y a sus 2 hijas, Bella, de 4 y Celeste, de 3, en agosto, antes de deshacerse de sus cuerpos en un aislado campo petrolero donde trabajaba. Los fiscales de Colorado dijeron que estranguló a su esposa con sus propias manos, asfixió a las niñas, las subió a su vehículo y se fue para esconder los restos. Watts se declaró culpable de los asesinatos y cumplirá 5 cadenas perpetuas después de que los fiscales y la familia de Sanaan acordaron descartar la posibilidad de la pena de muerte. Sanaan regresó a casa de un viaje de negocios a Arizona alrededor de la 1:48 de la madrugada después de que su amiga y colega, Nico Lutoft Atkinson, la llevara. Chris estaba en casa con las niñas. Más tarde ese día, Atkinson denunció la desaparición de Sanaan y las niñas, quien se preocupó cuando Sanaan no asistió a una cita programada con un obstetra y un ginecólogo y no respondió los mensajes de texto. Atkinson fue a la casa de los Watts y cuando nadie respondió, ella le notificó a Chris que estaba en el trabajo y llamó al departamento de policía de Frederick. Un agente llegó para realizar un control de bienestar, pero no había señales de Sanaan ni de las niñas. Los investigadores descubrieron su bolso que contenía su teléfono y llaves. Su auto, que aún tenía puestos los asientos de las niñas, estaba en el garaje.
Su anillo de bodas fue encontrado en la cama principal. Después de los asesinatos, él no sabía qué hacer. Watts no había planeado los asesinatos ni había pensado qué haría después. Dijo que no era un tipo de mente criminal. No tenía idea de lo que iba a suceder. Después de todo, quiero decir, ni siquiera sé cómo es que estaba actuando normalmente con las personas con las que estaba, dijo a los investigadores el mes pasado. Se sentía como si no estuviera en control de sus acciones y se sorprendió de que alguien pudiera entenderlo cuando hablaba. Mientras las autoridades estaban investigando, el hombre dijo que no sabía dónde estaban e hizo plegarias en la televisión para el regreso de su esposa y sus hijas sin arrojar una sola lágrima. En la cámara de un vecino podía verse a la madre llegando a su casa en la madrugada de un viaje de negocios, pero nunca se vio salir ni a ella ni a las niñas, lo cual, les dijo a las autoridades, que se le hacía muy raro. Mientras era entrevistado por la policía, Christopher, nacido en 1985, admitió haber matado a su esposa embarazada Sanaan por estrangulamiento. Nada estaba bien, dijo. Fue solo como una reacción de algo en lo que ni siquiera estaba pensando. Más tarde admitió haber matado a sus hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3, asfixiándolas con sus propias cobijas. Esa misma madrugada, Chris, quien era empleado de Anadarko Petroleum, viajó al lote donde trabajaba y se deshizo del cuerpo de su esposa en la maleza mientras en el lugar asfixió a las niñas con sus propias cobijas y las arrojó a un tanque de petróleo. Después de horas de entrevistas policiales, Chris declaró haber conocido a una mujer que le robó el corazón y a la cual le había dicho que estaba en proceso de divorcio. El hombre reveló que tras conocerla quería hacer una vida con ella, pero su esposa e hijas estaban de por medio. Se declaró culpable, para acabar con todo. Chris se declaró culpable el 6 de noviembre de 2018 de varios cargos de asesinato en primer grado como parte de un acuerdo de culpabilidad cuando se eliminó la pena de muerte de la sentencia. Unas semanas después de su arresto, Watts le dijo a sus abogados que había matado a su familia y que quería declararse culpable. No quería que mis abogados mintieran por mí durante 2 o 4 años, dijo. Dijo que no quería que la gente reviviera su dolor o se viera obligada a viajar a Colorado varias veces. Si podemos acabar esto, hagámoslo, recordó haberle dicho a sus abogados. ¿Por qué primero le echó la culpa a su esposa? Durante días, Watts negó que estuvo involucrado en el asesinato de sus hijas y le dijo a la policía que vio a su esposa asfixiando a las niñas, según documentos judiciales. Cuestionado por funcionarios el mes pasado, Watts dijo que no había considerado culpar a su esposa hasta que habló con la policía. Honestamente, nunca pensé en esa historia hasta que ustedes la mencionaron, dijo. Simplemente lo hice. Pensó que su madre y su hermana probablemente creerían su historia, dijo, porque, en realidad nunca les gustó Sanaan. Y algunos de sus amigos también podían creerlo, porque su personalidad era más dominante que la de él. Se llevó el anillo de matrimonio de su esposa. Watts dijo que se llevó el anillo de matrimonio de Sanaan y lo puso en el mostrador cuando regresó a casa después de deshacerse de los cuerpos. Es como que, ¿sabes? Tal vez ella realmente quería el divorcio. Tal vez ella no quería arreglarlo y simplemente dejarlo en el mostrador, dijo. También mencionó que tomó un libro de terapia que su esposa quería que leyera y lo tiró a la basura. Si él hubiera planeado mejor las cosas, dijo, habría llevado el teléfono celular de su esposa al sitio donde llevó los cuerpos. Cuando la policía registró la casa, encontró su teléfono celular entre los cojines de un sofá. Una prueba de polígrafo lo doblegó. Días después de matar a su familia, Watts fue interrogado por investigadores en el departamento de policía de Frederick y se le hizo una prueba de polígrafo, que falló. Fue horrible, dijo. Como si antes me hicieras preguntas durante 3 a 4 horas y después usaras el polígrafo, y luego es como si rompieras un poco mi cerebro. Es como si fuera gelatina. Aceptó hablar con los funcionarios ese día, pero cuando llegó, tuvo un mal presentimiento. Al entrar allí ese día, solo al entrar a esa habitación, sabía que no saldría, dijo. Tenía dudas sobre hablar con los reporteros. Watts apareció en un noticiero local de Colorado como un padre preocupado, suplicando por el regreso de su familia una semana antes de que lo procesaran en la corte por múltiples cargos de homicidio.
pero no quería dar entrevistas a los medios. Fue su novia quien las organizó. Sentí que, ¿sabes?, habrían seguido llamando a mi puerta hasta que respondiera, dijo. Aunque un amigo le sugirió que no debía hablar con reporteros, dijo, los detectives le dijeron que era su decisión. Se sentía incómodo y era como si solo estuviera mintiéndole a más y más personas. Chris Watts quedó al descubierto tras fallar una prueba del detector de mentiras, y fue condenado a cadena perpetua. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, 3 de ellas consecutivas y 2 simultáneamente. Si te gustó el video, dale click, suscríbete para seguir subiendo videos como este.